continuamos conversando con René Fortunato sobre el diario de Camaño en los dos tomos adicionales publicados por el Archivo General de la Nación sobre el héroe de abril. Y estos preparativos para la expedición de Caracoles del 73, al parecer, estuvieron infiltrados desde el 1967, cuando Camaño sale de Londres para Cuba. Efectivamente, ¿qué revelan estos documentos sobre esas infiltraciones? ¿Qué se puede detectar? ¿Sabes que el Servicio de Inteligencia norteamericano está considerado uno de los mejores del mundo? ¿Eh? Y el de Cuba también. O sea, era una lucha entre dos grandes organismos de inteligencia. Pero desde que Camaño sale de Europa, supuestamente clandestinamente, ya los Estados Unidos estaban enterados. Porque uno de los que estaba, de los oficiales cubanos, era doble agente. Desertó después, pero ya desde ese momento ya le era doble agente. O sea, que le mantuvo informado al Servicio de Inteligencia norteamericano de los planes de Camaño. Y luego, cuando ya está en Cuba, es un mundo fascinante. Tú que eres novelista, voy a integrar ese mundo de la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Cómo se mueve eso? Ya estando en Cuba, la mayoría de los movimientos de Camaño ya eran conocidos de la inteligencia norteamericana. Y si era de la inteligencia norteamericana, también del Servicio de Inteligencia americano. Por ejemplo, en el periódico Última Hora salió un artículo, una traducción de un testimonio que apareció en una revista norteamericana, donde ese norteamericano narra todos los planes de Camaño, cómo él lo sabía antes de salir. Y dice, y le pregunto, ¿y cómo lo sabía? Porque él estuvo interno en un hospital cubano y coincidió en la misma habitación con uno de los que estaba con Camaño, o de los que había sido sancionado por Camaño. Y ahí él se enteró de todo, él le contó de todo, y él a su vez lo pasó a los servicios de su gobierno. Fíjate las circunstancias. O sea que el proyecto de Camaño estaba destinado desde el principio a no tener éxito. De hecho, el plan que él tenía de desembarcar en el 70, aquí las Fuerzas Armadas hicieron ejercicios militares en la costa de Puerto Plata y en la cordillera septentrional, porque se creía que iba a desembarcar por Puerto Plata. De hecho, hay que reconocer que uno de los éxitos de Caracoles fue desembarcar por Caracoles, por la bahía de Ocoa, donde nadie lo esperaba, cerca de la base naval de la Caldera. O sea, digamos que ellos tuvieron éxito que se llamaban, porque la idea era aniquilarlo en el mar. O sea, no iban a dejar llegar, porque para desembarcar por ahí, eso nada más lo sabía él. Pero los servicios inteligentes tenían información que él iba a desembarcar era por la costa norte, porque esa era la zona más cercana a Cuba, a Santiago de Cuba. De hecho, la expedición de Luperón fue por ahí que vino. Y el documental lo muestra. Pero la expedición sale de Cuba, pero no llega directamente de Cuba aquí, sino. Ah, no, ese otro. Sí, ese otra estrategia. Sí, esa es otra maniobra de la inteligencia cubana. Sí. Todos conocimos la historia desde Caracoles, desde el punto de vista del libro de Hanley Herman. Sí. Desde Caracoles y todos los libros que ha publicado. Luego, yo para ese trabajo he manejado otros textos, otro testimonio, y los textos de Hanley tienen situaciones que son insostenibles. Y que es comprensible que lo haya dicho porque Hanley tenía una vinculación muy fuerte con la Revolución Cubana y tenía que seguir el libreto que le dieron. Pero partiendo de la información y de los datos que manejé, poca gente sabe que en la región del Caribe hay una isla que es territorio venezolano, se llama Isla de Aves, que es un pequeño territorio que la Armada venezolana tiene un puesto ahí en la actualidad. Pero en ese momento, ahí fue donde le dejaron las armas, entregaron las armas y desembarcaron a los cubanos, el contacto con los cubanos. Armas y todo, y desde ahí fue que ellos salieron para acá, desde Isla de Aves, ¿ves? Y no directamente como eso es lo que... Mira, desde que Camaño participó desde el 24 de abril hasta la hora que sale para el exterior, todos los servicios de inteligencia norteamericanos apuntaban a que no podía suceder otra Cuba en el Caribe ni en Centroamérica por igual. Entonces, ese seguimiento que se le estaba dando a Camaño, incluso se acusaba
que el gobierno de Camaño, estaba infiltrado por una cantidad importante de personajes que estaban vinculados a la izquierda y que estaban vinculados textualmente al comunismo. O sea, que el servicio norteamericano estaba consciente de todo lo que se estaba planificando. Y tú recuerdas, o todos recordamos todos, que el Che ya en el 67 había caído en Bolivia. O sea que ya no había posibilidades, no solamente por las condiciones que se daban aquí en la República Dominicana, sino además porque todo estaba monitoreado en todo el Caribe y en toda América Latina. Así que no se puede decir que había ninguna posibilidad. Inclusive, tú recuerdas, pues también el país recuerda, que los cazadores de montaña surgieron a partir de ahí. Es una unidad élite antiguerrillera. Mira, tú mencionaste el Che Guevara y yo te voy a decir algo que es contrario a todo lo que han dicho durante mucho tiempo. Cuando cae el Che Guevara, mucha gente, analistas, dicen que los cubanos dejaron de apoyar los movimientos guerrilleros por la muerte del Che. Y ese es un planteamiento insostenible y erróneo. La caída del Che en Bolivia no implicó la retirada de Cuba de los apoyos guerrilleros. Muy por el contrario. Desembarcaron con Douglas a apoyar a Douglas Bravo en Cuba, en Venezuela. Y siguieron, o sea, en 1966, el 1 de mayo, en la Plaza de la Revolución, habían dos pósteres inmensos, había muerto el Che, del Che Guevara y Douglas Bravo. Douglas Bravo era el hombre de ellos en Venezuela. Cae el Che en Bolivia y ellos hasta desembarcaron dos comandantes cubanos en Venezuela. O sea, no es que eso es una afirmación que no se sostiene. Entonces, matan a Camaño aquí en el 73. Pero 6 años después triunfan los sandinistas en Nicaragua y es con el apoyo de Cuba. Toda la guerrilla centroamericana con el apoyo de Cuba. Bueno, o sea, que Cuba nunca dejó de apoyar a los movimientos guerrilleros. O sea, que todas esas afirmaciones que tú oyes por ahí son insostenibles, no se sostienen. De que con la muerte del Che, no, Cuba siguió y las muertes son ahí los datos. ¿Tú entiendes? Entonces, discúlpame. Sí, no, termina. Bueno, entonces, la presencia de la inteligencia en todo esos procesos, tú ves, viene no solamente ya desde el Che, desde la caída del Che, o sea, desde el mismo pacto de reconciliación que se hizo aquí. Camaño en Londres estaba vigilado todo el día, todo el tiempo. De hecho, hay un artículo leí hace mucho de José Israel Cuello, que fue uno de los que se entrevistó con Camaño en Cuba, en Londres. Y él relata que cuando él se entrevistó con Camaño, él se reunió en el vehículo de Camaño, el vehículo que tenía Camaño en Londres, que utilizaba él. Y él le preguntó, Francis, ¿y este vehículo no lo compraste? Y dice, no, yo se lo compré al agregado comercial de la Embajada Americana. Y entonces a él Cuello dice, ya usted puede ver cuán infantil es la mentalidad. Le compró, ese vehículo debió estar lleno de micrófonos y igual por toda parte. Tú ves, porque él era muy infantil, él no tenía datos como ese. Tú ves. Pero bueno, eso realmente fue grave. Pero hay una serie de circunstancias que al parecer fueron debilitando de manera paulatina la relación de Camaño con la Revolución Cubana. Porque una cosa, como contaba, fue al principio y otra cosa como terminó siendo. Y este personaje intermediario, que era el famoso Barbarroja, pero además en el campamento principal donde actuaba Camaño, se generaron una serie de conflictos con los compañeros, que eso de algún modo tuvo alguna repercusión de la forma en que se manejaba el campamento. Eso es lo que decía ahorita, él no era político. O sea, él no supo manejar la contradicción al interior del campamento. Entonces, en ese campamento había gente de todo tipo, o sea, de todo tipo de idiosincrasia, de todo tipo de valores, y de grupos también diversos, porque había gente del PRD y había gente de la izquierda, ¿entiendes? Entonces, habían situaciones inconciliables. Entonces, ¿qué sucede? Hay un aspecto que yo no he tocado, bueno, que casi nadie toca, y ustedes mismos ahorita fuera de cámara le dieron de lado, le tienen miedo. Y es el de... Te voy a decir ahora, te voy a decir ahora. Te voy a decir ahora. A ver. La pasión y el deseo
el de las mujeres. Pero Nada, yo, ¿tú yo no entiendes? te iba a hablar de ese tema porque tú El me de ibas a decir pasión. que chismografía No, histórica. tú ya lo estás prediciando. No, espérate, yo tengo mis preguntas, lo vamos a hacer al final porque ahí había unos movimientos. Yo eso Claro, claro. Pero no, hablar, sí, pero no claro. use el adjetivo chismografía para un tema tan importante. Claro que es importante la vida de los hombres y de las mujeres. Sí, pero que no es chismografía. Claro, no, Por ejemplo, mira, la en intrahistoria, Ajá, los ok. entretelones de la intimidad. La hay, interhistoria. hay un filósofo por ahí, no recuerdo, que dice que el ser humano es un animal que desea. Sí. ¿Tú ves? Y entonces, ¿qué sucede? Y ese deseaba mucho. Pero no me adelantes. Espérate, ese sí, entonces, tema. oye, una cosa. Entonces, Ese deseaba mucho porque era un hombre sí, con no, mucha no. testosterona. Sí, no, pero no, yo Claro, no, mucho valor. Sí, pero estoy hablando de los conflictos internos. O sea, que los, Claro, también. los conflictos internos, que fue el tema que tú planteaste, tienen que ver mucho con las mujeres. Ve, por eso fue que lo traje. Porque esos conflictos internos, tú, en ese diario, no sé si tú te notaste, que hubo uno que dijo que iba para allá, pero que le llevaba a su mujer y su hijo. ¿Tú Sí, entiendes? claro. El otro, Algunos pidieron eso. exacto, ¿tú entiendes? El otro tenía una mujer aquí, tenía otra mujer allá. Entonces, Y el jefe también tenía su picada. Entonces, fíjate, el ser humano es un animal que desea. Claro. Los servicios de inteligencia han sabido manejar eso perfectamente. Porque, como dice la canción, ante el cuerpo de una mujer se pierde el orgullo y hasta la vergüenza. Ay, ¿Tú ves? Dios mío. Entonces, Tenemos tanta fuerza, sí. sí, así mismo. Se pierde el orgullo. Entonces, en este proyecto de Camaño, a mí me llamó poderosamente la atención cómo el deseo y la relación pasional jugó un papel sumamente importante. Pero no se aborda porque caen en lo que tú dices que eso no es chismografía. Entonces, sí, es interesante. Eres la primera persona que habla de eso. Sí, Claro. ¿por qué tú dices eso? O sea, Pero- dale detalle. O sea, ¿cuál es el porque- detalle que quieres? Claro, porque- Pero ¿cuál es el detalle que tú quieres? Era dado algunos detalles, pero hay otros Claro. que lo vamos a ver en la última parte del programa. Ahora hay otra cosa que yo noto en las relaciones de Camaño con sus subalternos, los compañeros del campamento. Se notaba que había un afán de ser autoritario, de imponer, de que las órdenes se cumplieran a rajatabla. Y que si no, yo te fusilo. Si tú no me cumples, si pero tú no eso- haces, yo te fusilo. pero eso se llama disciplina militar. Y así es. Lo que pasa es- amenaza a uno con fusilarlo en el ejército. Sí, Dime, Emilia, lo que sucede... aquí también pasa eso. Emilia, lo que Me pasa es... aterroriza eso. lo que pasa es que tú y yo y él somos civiles. Nosotros, que yo sepa, él no ha estado ni yo tampoco, es un campamento militar. Ve, las órdenes se cumplen. No se discuten. Sí, Las pero órdenes no se lo que discuten. hacen es que ¿Entiendes? mandan a la gente a una No, pero celda de castigo. No se le dice que exacto. lo van a fusilar. Bueno, Digo yo. me imagino que se le iba la mano, entonces se le fue la mano, pero generalmente ese es, digamos, como una amenaza. Sí. Pero el asunto es... Él no lo hizo nunca, No, realmente, no. no lo hizo. Las órdenes se cumplen, las órdenes no se discuten. Esa es la máxima del... Entonces, eso es parte del autoritarismo, porque es que el autoritarismo viene de autoridad. Entonces, en la disciplina militar, que era el esquema de él, donde él se había formado, todos venían a responder a eso. Que estaba formando un ejército de revolucionarios y de gente que le obedecieran ciegamente. Que ese también va a ver uno de los errores y uno de los elementos por los cuales él no pudo cohesionar a un grupo unido hasta el final. Y tuvo tantas deserciones. Pero perdóname, no solamente se nota que era porque él era un personaje fuerte, de unos criterios muy rígidos, sino porque también realmente habían diferencias ideológicas también. Claro. No era nada más un asunto pasional, también había un problema ideológico. Claro, y también de estrategia, o sea, porque otra cosa, muchos de esos jóvenes que fueron allá venían de la izquierda de aquí, de la universidad, que era discusión a cada rato y todas las cosas se discutían. La táctica y la estrategia, la tesis de Lenin, la tesis de Mao, o sea, se discutía todo, el famoso centralismo democrático. Allí no existía eso. Entonces, los de aquí, los que van para allá, van con la idea del centralismo democrático. ¿Tú ves? Y allá tienen a un militar que es órdenes se cumplen, órdenes no se discutan. Sí, pero René, no solamente porque sea militar, porque hay muchos conductores de ejército que tienen capacidad para mantener la unidad, para mantener cohesionado el ejército, para mantener la tropa con la moral en alto. O sea, hay muchos ejemplos en la historia, en la historia militar. Muchísimo, pero no es el caso de Camaño. Camaño yo creo que empezó a leer, ¿entiendes? El libro de ese en Cuba. Tú ves, su biblioteca, pero aquí no. Aquí Camaño no era un hombre de... ¿Tú me entiendes? Como otros que yo me imagino que tú, de los cuales tú estás pensando, que tenía una formación académica, además de militar, y eso no lo tenía Camaño. Era un pragmático. Exactamente, tú ves. Es eso. Mira,
eso te lo dejo de tarea. Pero sería bueno que sea una mujer que lo abordara el tema de las mujeres. Pero vamos a hablar de las mujeres. Claro que tenemos que hablar de las mujeres porque ya es un desafío. Hay que seguir hablando de las mujeres porque además yo tengo mis observaciones en el diario sobre los roles de las mujeres. Y precisamente quien tiene o a quien se le atribuye tener los originales de estos 3 tomos que se publicaron en noviembre por el Archivo General de la Nación es a Vicente Vélez, la última esposa de Camaño. Lo que quiere decir que la confianza que tenía Camaño sobre ella era enorme. Esa era una confianza de primera, porque estas cartas duraron muchísimo tiempo en manos de ella, según se dijo del Archivo Nacional de la Nación. O sea que hay una relación política importante entre Vicenta Vélez y Camaño, Claro, ella que trasciende a lo personal. Ella, Vicenta, es hija de su padre, era miembro del Partido Comunista Español. O sea, ella viene de una familia de izquierda. Pues, y allí no era solo su compañera, también se casó con ella en Cuba. Ella tiene los documentos de ella, nos la muestra. De O sea, Vicenta Vélez y Chichita Acevedo y demás, vamos a hablar más adelante, pero también me gustaría que habláramos de una serie de personajes que tuvieron importancia en todo lo relacionado con los preparativos de la expedición y del desembarco, y que son figuras de mucho peso en la historia dominicana. Verbigracia, el ya mencionado Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Jotin Curi, para mencionarte 3 personajes, pero otros que tenían que ver con la izquierda, como Amaury Germán Aristi o Héctor Aristi. Ahí hay unos juicios bastante fuertes de algunos izquierdistas que me gustaría que habláramos. Pero vamos a comenzar por esas figuras hegemónicas de la política dominicana y que tuvieron relación. Balaguer, desde el 67 hasta que Camaño desembarca. ¿Qué hizo? Desde el 67 hasta que Camaño desembarca, con los ojos puestos en esa expedición, recibiendo informes de inteligencia, pensando, ¿cómo que voy a hacer esto? ¿Cómo que lo voy a hacer? De hecho, Amelia, para reforzarte, hay una entrevista muy famosa del 68, donde a Balaguer se le pregunta de si tenía noticias de Camaño. Y la respuesta que Balaguer da en ese entonces, con un supuesto, es decir, dice, ya Camaño no forma parte de las Fuerzas Armadas porque él desertó en Londres, y hasta donde tenemos entendido, no podemos asegurarlo, decía Balaguer, que está en Cuba. Es decir, que ya en ese 68 el Estado Dominicano sabía que Camaño estaba en Cuba. Mira, Emilia Pereira, Joaquín Balaguer es el personaje de la política dominicana más difícil de desentrañar sus más profundas y oscuras intenciones. Ay, Dios mío, eso es un párrafo de una novela. Porque fue el gran simulador de la política dominicana. Y digo que fue el gran simulador porque se llevó de un consejo de Trujillo. En el libro de Robert D. Krasweller, Trujillo, la trágica aventura del poder personal, Krasweller dice que Trujillo dijo en una oportunidad, y parece que Balaguer estaba presente, que no sabe disimular, no sabe gobernar, dijo Trujillo. Y Balaguer parece que se llevó ese consejo al 100%. Tú ves lo que él está diciendo, de lo que dijo, la respuesta que él dio en el 68. Ya él lo sabía. Ya él sabía que Camaño estaba en Cuba, que estaba entrenando. Pero él hace la escena de que, bueno, supuestamente está en Cuba, dicen por ahí que está en Cuba, ya era un desertor, pero no sabemos cómo hacer con certeza que estuviera allá. Todo eso es una escena, ¿entiendes? Todo eso es una escena porque él sabía desde el principio, que desde que él salió ya lo sabía. Pero ante la opinión pública, todo eso. Entonces, ese es el gran problema en términos históricos de Balaguer, porque él sí supo aplicar la máxima de que el poder se expresa con acciones. Tú buscas los discursos de Balaguer y ese es el demócrata por excelencia. Tú lees, pero una cosa, yo una vez digo, pero leamos lo de Trujillo también. Lo de Trujillo, esos discursos de Trujillo,
Hay uno que me encantan a mí, me encantan, ¿me entiendes? Pero ve a ver lo que hizo, así mismo con Balaguer. Vamos a ver lo que hizo. Vamos a hacer una brevísima pausa y en breve seguimos. Mira, ese